y mamá de Paz. Y la nuera de Amanda y hago parte de esta hermosa comunidad y la amiga de ustedes y hago parte de esta hermosa comunidad que se llama Lugar de Honor. Entonces, bienvenidos. Entonces, a mí me corresponde hablar de paz y quiero contarles que la cargué 9 meses, tiene el cabello es castaño y Dios le ha dado una increíble energía y alegría que ustedes han podido experimentar en exceso a mi hija. Pero no, mentiras, de esa clase de paz no vengo a hablarles el día de hoy. Hicimos la presentación de Violeta y yo le hice una pregunta de Anita y le dije, ¿por qué le pusieron el nombre Violeta? Y ella me contestó, y eso hacía parte del certificado para diseñar el certificado. Pero me puse a pensar por qué yo le puse, y yo le puse, porque hicimos una lista. Él hizo 3 nombres y yo hice 3 nombres. Pero empezamos a conectar ideas de por qué le pusimos Paz. Y una de ellas es que en medio de una oración muy especial, con una iglesia que se llama La Viña en Bogotá, oraban por mí y en todo momento decían, Señor, llénala de paz, llénala de paz. Y esa palabra a mí me quedó en la cabeza y yo dije, ¿será que mi hija se va a llamar Paz? Bueno, siguió pasando el tiempo, iba en un bus y un graffiti grandísimo en Bogotá decía, Paz. Yo, ¡ay! Paz. Ya, lo dejé pasar. Después Daniel estaba leyendo un libro de Paul Tripp que se llama ¿Qué estás esperando? Y en ese libro había una definición de paz. Y a él le gustó, me lo leyó y yo, ¡ay, qué lindo! Ya, quedó así. Y yo tengo un frasco, me encanta el café, para quien me quiera regalar café, me encanta el café, entonces recibo café, vasos de café, todo lo que tenga que ver con café. Y quienes se han sentado conmigo a charlar, saben que les digo, vamos a tomar un café. Entonces, este vaso yo lo compré cuando estaba soltera y no había conocido a Daniel. Este era como mi primer vaso cristiano, por decirlo así. Y me encantó que después, viendo este vaso, todo iba conectando. Y gané, no pusimos ninguna de la lista de Daniel, sino pusimos la lista que yo había colocado, y yo había colocado María Paz, y así se llama nuestra hija. Pero, ¿qué significa la paz en la Biblia? En Bible Project hacen una definición muy linda de paz. Entonces, ¿está en tu correo? Ah, sí, pero ahí no se ve, listo. ¿Y qué significa paz? Paz no es solamente la ausencia de guerra o conflicto, o como lo dicen en el Antiguo Testamento, shalom. Algunos han escuchado esa palabra, shalom. Significa paz. En el Nuevo Testamento en griego es eirene, y el significado básico de paz es completo o entero. Como ven acá, estas fichas de Jenga, acá hay un juego, y es completo o entero. Si alguna de estas piezas empieza a moverse o empieza a caer, ¿qué pasa? Se empieza a mover, ¿cierto? Como que la paz se empieza a desestabilizar, porque esas piezas todas las tenemos: familia, trabajo, relaciones, clientes, ¿qué más? Vecinos, emociones o relaciones interpersonales, todos tenemos ese tipo de fichas. Y si usamos la paz en forma de verbo literal, significa completar o restaurar. Y lo mismo pasa en nuestras relaciones. En nuestras relaciones no solamente es que yo ya no tenga conflicto o guerra con el otro, sino que si yo tengo la paz, no solamente evito tener conflictos con esa persona, sino que restauro esa relación. Y eso es más o menos como en la guerra. En la guerra no es solamente que usted y yo dejemos de pelear, sino que ahora debemos restituir y hacer que los dos estemos bien. Eso es como una relación de pareja. No solamente pido perdón, sino cómo hago para que esta paz y esta reconciliación se mantenga. Entonces, en Efesios 2, del 14 al 15, dice que Jesús mismo es nuestra paz, dándome su vida como regalo. Entonces nosotros, los que amamos a Jesús y creemos en Jesús, somos llamados a crear paz,
Ya que yo me reconcilio con el Padre a través de Jesús, mi trabajo es tomar lo que está roto, caído, y empezar a construir esa paz. Jesús mismo es nuestra paz. Dios resolvió el problema de la enemistad que había entre la humanidad con nosotros por medio de Cristo. Esa relación íntima es lo que nos va a dar nuestra paz. La paz es el resultado de una relación íntima con Dios. No de ninguna otra manera vamos a experimentar esa paz. Entonces hoy vamos a leer, o nos vamos a enfocar en el Evangelio de Juan. ¿Listo? Hoy terminamos Juan, pero voy a estar con el Evangelio de Juan para que podamos estudiar y analizar este tema, o la paz del Dios. Vamos a Juan 14. Entonces, por favor, busquen en sus Biblias Juan 14. Y los apóstoles no experimentaron la paz justo antes de que Jesús les dijera, los voy a dejar. ¿Por qué? ¿Por qué los apóstoles no podían experimentar esa paz si estaban con Jesús? La idea de la cruz ellos no la concebían. O sea, para ellos era irracional. Ellos decían, pero ¿cómo es posible? No, ellos no la aceptaban, no asimilaban lo que Jesús les estaba diciendo. No podían digerirlo, o sea, es decir, no estaban como en sintonía a lo que Jesús les estaba explicando. Ellos no estaban esperando que su Mesías los dejara, y tan pronto, después de 3 años de ministerio. Pero era vital hablarles de este tema, ya que vendrían a sustituirlo, o a Jesús vendría a sustituirlo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y Jesús les habla primero en Juan 14, del 1 al 3, dice, primero les dice, no se preocupen, confíen en Dios. ¿Qué les dice? Confíen en Dios. Y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se los diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré y los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Jesús se está despidiendo. Y vamos más abajito, noten en el versículo 27. ¿Qué les dice Jesús? Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se las doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Cristo les habló de su partida, luego les habló del Espíritu Santo y después le habla de su paz. Es increíble cómo Dios prepara a sus discípulos y también nos prepara a nosotros. Primero dice, bueno, los tengo que dejar. Eso es lo primero, en todo Juan 14. Lo segundo es que va a llegar el Consolador. Ustedes no van a estar nunca solos. Y lo tercero es que les doy mi paz. Pero pensemos en un momento, o imaginemos la situación de los discípulos. Estaban con el Mesías, así que todas las piezas estaban en su lugar. Todo estaba ahí completo. Había Shalom. Si tenían hambre, Jesús los saciaba. Si tenían que pagar impuestos, sacaban la moneda de la boca del pez e iban y pagaban impuestos. Si llegaba la tormenta, Jesús la calmaba. Si los fariseos los atacaban, Jesús los defendía. O sea, ellos estaban en su salsa, estaban completos. Pero se empieza a tambalear cuando Jesús empieza a decirles, yo me tengo que ir. Cada una de las fichas empieza a derrumbarse. Juan 14, del 25 al 26. Les digo esto mientras estoy con ustedes, pero el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. ¿Será que a nosotros nos puede pasar igual que los apóstoles? Cuando vivimos los planes de Dios y ya no nos gustan.
No, es que si mi trabajo está de X o Y manera, yo, la verdad, ahí sí tengo paz. Si mis hijos tienen X o Y cosa, ahí sí encuentro la paz. Pero si el Señor en algún momento de nuestra vida empieza a decir, te voy a quitar a esta persona, no sirve para tu vida. Y el Señor empieza a decir, sí, te duele mucho, yo sé que físicamente te está doliendo, pero empieza a tambalear. Y el Señor empieza a decir, es que eso que estás haciendo no te conviene. Yo creo que nuestro shalom empieza a moverse, porque no estamos en intimidad con Dios para entender sus propósitos. Están muy serios. Tranquilos. Están concentrados, gracias. La noticia que le da a sus discípulos es muy fuerte. O sea, es que quiero que, verdad, es que trabajo con niños y la imaginación es una buena parte de mí. Pero yo me imagino como ellos estando reunidos y Jesús le habla de su partida, es un dolor muy fuerte. El Espíritu Santo es el que inmediatamente les dice, yo me voy, pero es que no los voy a dejar solos. Y ellos se concentraban más bien, es que se va a ir. Y Jesús, pero no los voy a dejar solos. Y los discípulos se concentran, es que usted se va a ir. Entonces es una situación donde la verdad, su shalom se está moviendo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, o en esa época los discípulos pensaban, ¿saben qué? Si viene el Mesías, saca a los romanos de aquí y nosotros vamos a tener shalom. Pero Jesús le dice, es que esa no es la paz que yo les estoy dando. Porque ellos pensaban, o en esa época los judíos pensaban, que Israel iba a ser restituida de una manera civil. Vamos a conquistar, vamos a derribar Roma, vamos a volver a ser lo que éramos antes. Y Jesús les dice, no, es que esa no es la paz que yo les doy. La paz que yo les doy es completamente diferente. Los discípulos hasta ese momento no entendían porque no abrazaban la verdad de la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Y hay una frase muy linda y es, según nuestra medida de fe, es nuestra medida de paz. ¿Cómo está nuestra fe? Y en ese nivel es que podemos experimentar la paz de Dios. Entre menos fe, más intranquilidad. Entre más fe, más paz. Es ahí donde determina dónde está. Y estábamos cantando, o sea, todo es en ti, Jesús, porque es Él el que nos da la paz. Y esa medida de fe, si los que hemos estado leyendo Juan, porque lo repetimos 2 veces, Jesús dice en varias ocasiones, crean en mí, venga, pero crean en mí. Y si no creen en mí, por lo menos crean en mi Padre. Y si no creen en mi Padre, por lo menos crean en las obras que vieron, en los milagros que vieron. Pero todo el tiempo Jesús repite, crean en mí, crean en mí. La medida de tu paz es la medida de tu fe. Isaías 26:3. Y ese es el versículo que está en este vaso. Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Romanos 8:6. El que se deja controlar por su mente humana tendrá, mente humana tendrá muerte. Pero el que deja que el Espíritu Santo controle su mente, tendrá vida y paz. Entonces Jesús hace lo mismo que sus discípulos con nosotros. Nos prepara la mente. Comienza por ahí el Señor. En Juan 14 dice, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Así comienza ese capítulo. Jesús nos está invitando a que concentremos nuestra mente en Él. No hay otra medida. Mi mente debe estar controlada por su palabra, que esté llena, saciada.
Si mi mente, y me pasa con mis padres, lo primero que hacen todas las mañanas es ver las noticias. Dígame en cómo todo el resto del día va a estar su mente. En caos, en angustia, todo está peor, la situación, todo está carísimo, todo. Porque su mente a primera hora de la mañana se llena con noticias. Jesús nos está invitando en concentrar nuestra mente en Él, no en nuestros deseos, porque una mente de la carne es una mente que centra en sus propios deseos. ¿Y saben qué pasa cuando centramos nuestra mente en nuestros propios deseos? Y tengo una hija experta en eso. Yo quiero, y cuando empiece, ¿no? Mío o yo quiero. O sea, todo niño empieza esto. Yo quiero. Pero ¿qué pasa cuando alimentamos nuestra mente en todos nuestros deseos? Por lo general, nunca se satisface. Nunca estamos satisfechos, porque nuestra mente se está controlando por nuestros deseos. Mientras que si mi mente y mi fe está puesta en Jesús, Jesús mismo brinda vida y paz. Una mente satisfecha en lo que Dios disponga nos hará vivir completos. El Señor empieza a colocar su mente, su paz en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y empezamos a construir algo nuevo en Jesús. No en mis deseos, porque siempre voy a estar insatisfecho. La torre va a estar incompleta. Pero si yo empiezo a construir según la paz de Dios, cada ficha de mi vida justamente se va armando. Esta paz, la paz de Dios que trasciende, no depende de mí, ni de mis circunstancias, sino del poder de Dios Padre, de su señorío y sus propósitos. La paz del mundo es un escapismo. A ver, Daniel, usted hace ejercicio, ¿cierto? Mucho ejercicio. Él practica esgrima. Entonces, su alto voltaje de entrenamiento semanal. ¿Qué pasa después de que usted hace ejercicio? ¿Cómo se siente? Sí, pero ¿cómo se siente? Él físicamente está cansado, pero ¿qué más? O alguien mortal. Después de hacer ejercicio, ¿qué? ¿Cómo se sienten? O después de ir a la terapia, dolió, pero después, ¿cómo se siente? ¡Ah, gracias! Relajado, o más bien los que hacemos de vez en cuando ejercicio. El cuerpo se siente relajado. Hay una paz cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos lo que nos gusta. Es una paz irreal. O sea, solo es por una fracción. Es un escapismo. Otro ejemplo, cuando tengo que confrontar algo, pero mejor me distraigo, mejor hago otra cosa, mejor olvido por un momento y la situación se me escapa. Yo mejor me distraigo mentalmente. Esa paz es irreal, porque el problema continúa y hay que afrontarlo. No sé si a alguno le ha pasado igual que a mí, que estamos cansados. Y uno dice, ay, vamos a ver una película. Y creemos que ver la película, estar tendido en la cama o hacer algo diferente, me va a traer descanso. Y usted se levanta y se acabó la película y sigue igual. ¿Hubo paz? No, fue una paz que me distrajo por el momento, pero realmente cuando termina la película no sentí descanso. Entonces, muchas veces adormecemos el problema, viajando, comprando, algunas mujeres haciendo aseo, y las conozco. Sé que si hacen aseo, se distraen, o si están enojadas, hacen aseo, se distraen, pero paz no tienen. Esta es una paz ficticia, temporal, que dura un suspiro hasta que las piezas empiezan otra vez a moverse. Estoy ahí a que la torre no se caiga. Si se empieza a mover cada una de esas piezas, mi familia, mi trabajo, mis placeres, mi salud, esa paz, si mi torre se empieza a tambalear, la paz que sentía no era verdadera, era irreal. Entonces, ¿saben cuál es el problema de nosotros, los seres humanos? Que tildamos de paz o shalom solamente a la ausencia de conflictos.
Ay, si yo no tengo problemas, eso yo, mejor dicho, yo vivo sabrosa en la paz del Señor. Pero Dios no nos dice eso. Acompáñenme, por favor. Vamos a ahora Juan 16. Quienes tengan su Biblia me acompañan a Juan 16. Y en Juan 16 es muy lindo porque el Señor habla del dolor y del gozo. Entonces, la paz no es la ausencia solamente de problemas o de conflictos. Dios no sustituye el dolor o sufrimiento por gozo. Dios no evita el dolor en nuestra vida. Y lo dijo Salomón en Eclesiastés 7:3. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza nos pule. Mire, todos hemos pasado aquí por dificultades, pérdidas, noticias malas, o sea, ese día gris, yo le llamo el día oscuro. O sea, todos hemos vivido por ese dolor profundo donde usted ha llorado amargamente. Todos hemos pasado por ese dolor. Pero acá en Eclesiastés me dice que la tristeza me pule. Es decir, que ninguno de nosotros es igual después de sentir esa tristeza. La tristeza no es mala. El Señor nos está puliendo en ese momento de prueba. Dios no quita el dolor de nuestra vida. Dios convierte el dolor en gozo. Y nos da un ejemplo gráfico. Juan 16:21. Y todas las mujeres que están acá me van a entender. Una mujer que está dando a luz sufre dolor porque su momento ha llegado, pero después se olvida del dolor porque la alegría de un nuevo ser al mundo ha llegado. Eso no lo entienden los hombres. Por eso le digo solo a las mujeres que han tenido hijos. ¿Sí? El dolor es tenaz y para cada uno es diferente, pero ya el dolor después se olvida. Porque el dolor nos pule, iglesia. El dolor trae gozo después. Esa es la esperanza del cristiano. No que, ay, vivo como Heidi. Ay, todo lindo y todo está perfecto y mis piezas están en orden y mi trabajo y mi esposo y mi familia. No, esto no es Heidi. Las piezas se van a mover. ¿De dónde proviene tu paz, iglesia? De que las piezas estén justo en su lugar como yo quiero, mis deseos de la carne, o las piezas están en su lugar porque dependo de Dios, confío en Él y entrego todo lo que soy y lo que tengo a Él. Entonces me perdí. Jesús me brinda, ya, estoy aquí abajo. En esta vida se sufre mucho, con tan solo nuestro nacimiento, todos nacemos chillando. O sea, ya prepárense porque de ahí para allá vamos a sufrir. O sea, ya, es que solamente nuestro nacimiento trae dolor. O sea, imagínese el bebé tener que pasar por ese canal vaginal. ¿Sí? ¿Se dice así, doctora? Gracias. O sea, es muy estrecho y él o ella tiene que abrir camino. O sea, ya es algo doloroso. Bueno, las que cesárea, de todas formas, sacaron al niño y su campo, que era un vientre donde él tenía seguridad y se movía como quería, ya no está. Por eso un niño nace y ¡guau! O sea, ya, lo que yo sentía seguro ya no lo tengo. Entonces sale llorando el niño. Entonces, iglesia, Dios quiere transformar tu tristeza en gozo. Entonces la paz de Dios no es una actitud. Ay, yo siento paz, entonces soy toda alegría y, mejor dicho, hoy voy a tener mi actitud de paz. No. Y no es una complacencia, que las cosas me salgan como yo quiero. No, la paz de Dios no depende de eso. Es un estado de mente que está tranquila porque mi espíritu está en reposo. Mi mente está tranquila porque mi espíritu está en reposo. Así es la paz del Señor. Juan 16:33. Yo les dije esto para que encuentren paz. ¿Quién va ahí? En mí, gracias. ¿En quién sería? En Jesús. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido el mundo. El versículo no se centra en nuestras situaciones externas.
Jesús no ignora el dolor, dicen, ustedes van a sufrir, es verdad. Pero lo que debemos reconocer es que sufrimos, pero vamos a encontrar la paz, es en Él. No en lo que yo tenga y lo que posea o lo que logre, es en Él. La paz no depende de mi habilidad. La paz o nuestra paz, tu paz, solo la puedes encontrar en Jesús. ¿Cuál es nuestro grave error? Que buscamos alternativas fuera de Jesús para buscar esa paz interior. Si yo tengo más un negocio, si yo tengo ya mi casa arreglada, si yo ya consigo mi casa propia. ¿O no, tío Daniel? Usted construyó su casa propia, usted la terminó y hoy tiene la misma alegría de cuando la terminó. Ya, sigo cómodo. No, porque no, la paz no depende de lo que consigamos o hagamos. La paz depende de Jesús. Entonces, 3 pasos prácticos. Entonces, bueno, y esto de la paz, entonces, ¿cómo se come? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, les doy 3 pasos prácticos. ¿Qué tenemos que hacer para que la paz de Dios guarde nuestros pensamientos? Primero, confiar en Dios y sus promesas. ¿Se acuerdan? Es que si mis fichas no está mi plan y se empieza a tambalear, se derrumba mi shalom. Pero cuando confío en los planes de Dios, que todo es a su forma y a su manera, aunque yo no lo entienda, muchas veces no vamos a entender los planes de Dios. Pero si confiamos en Él y en sus promesas, mi paz, mi shalom, se va formando. Isaías 26:3. Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. La fe depositada en Dios determina mi nivel de paz. Pero si mi nivel de incredulidad aumenta, el nivel de intranquilidad y ansiedad va a aumentar, iglesia. Lo segundo que debemos hacer, no debo controlar todo. Mujeres, yo sé que es difícil, pero no podemos controlar todo. Y también hay hombres, tranquilos, no nos echemos, pero todos, no podemos controlar todo, sino entregar todo en adoración a Dios. Mi corazón debe ser completamente suyo. Mi corazón no puede estar dividido entre 2 pasiones, entre mis deseos y los deseos de Dios, porque es que estos 2 van a chocar. Y adivina usted qué va a sentir. ¿Qué va a sentir? ¿Qué? Es que no escucho. Intranquilidad, impaciencia, ansiedad, porque hay 2 poderes, el de mi carne, mi deseo, y los planes de Dios. Con Alexa estamos trabajando un material que se llama Direcciones y vamos en la lección 7. Alce la mano, Alexa. Eso. Y la última hicimos el jueves y hablaba sobre adoración. Y ella llegó a una conclusión y la escribió aquí. Cuando idealizamos todo, perdemos la perspectiva de lo verdadero. Mire, si idealizamos la casa, la pareja, el trabajo, idealizamos todo, es como una venda o un humo que no vemos más allá cuáles son los planes de Dios. Porque sencillamente nos seguimos aferrando a nuestros propios deseos, a la vida que yo quiero, y no hacemos entrega a Dios en adoración desde lo profundo de nuestro espíritu. Lo tercero, y que se nos dificulta a todos, a los presentes y a los presentes, a todos, y es cultivar una vida de oración y gratitud. Filipenses 4, del 6 al 7. No se preocupen por nada. Y este versículo me encanta. Pati, levante la mano. Pati se lo está aprendiendo. Este es el versículo de Pati, y Pati cada vez que yo leo este versículo, me acuerdo de Patricia, porque ella dice, este versículo me lo tengo que aprender. No se preocupen por nada. Más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. ¿Cuándo? Tuve una pérdida. ¿Qué debo hacer? Agradecer. No salieron las cosas como yo quiero. ¿Qué debo hacer? ¿Es fácil? No. Pero si el Señor está contigo y tienes el shalom del Señor, puedes agradecer, porque no es humano. La paz de Dios es irracional, pero cuando la tenemos y la vivimos, podemos hacer cosas naturales que son sobrenaturales.
La paz de Dios hará guardia sobre sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Cristo. Su paz, lo que pueden hacer mucho mejor, su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Jesús mismo es nuestra paz. Juan 14, 27. Les dejo mi paz, es mi propia paz la que les doy, pero no se las doy como el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. La paz que da el mundo no depende de su entorno. La paz de Dios es desde el interior, no de mi exterior, no lo que pase a mi alrededor. Es que la paz que me da Dios trabaja en mi interior y puede reflejarse al exterior, pero la paz de Dios está en mi interior. ¿Cuánto tiempo me queda? Es que creo que ya. Sí. La paz de Dios es ilógica. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Cristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Lo que el Señor propone es que su paz es tan poderosa que empieza en ti y empieza a orar en nuestros pensamientos y sentimientos. La paz de Dios termina afectando las cosas que nos rodean. Entonces me acordé, no sé quién ha ido a una cárcel, yo he ido varias veces a una cárcel, ¿cierto? Y me acordé de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Entonces Pablo y Silas no estaban en el primer piso de la cárcel, ¿no? Ellos estaban en lo profundo de la cárcel, es decir, donde las heces llegaban y las ratas se movían, donde había agua. O sea, quiero que se imaginen en qué condiciones estaba Pablo y Silas. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Pues la verdad, si ellos empiezan a pensar, la rata me va a morder, con estos azotes se me va a infectar la piel, yo tengo hambre. Si su pensamiento estaría concentrado en sus circunstancias externas, es imposible que estos hombres adoraran a Dios. Es imposible, iglesia. Por eso Jesús nos prepara nuestra mente. Nuestra mente debe estar centrada en Él. Y yo me imagino que estos dos hombres, su mente en las peores circunstancias de una cárcel, su mente estaba concentrada en el Señor. Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Iglesia, acompáñenme y vamos a orar. ¿Pero se está prendido? Sí. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella
que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Vamos a decirle juntos a Dios: paz, 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 cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Con todo el alma, una vez más. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Señor, y queremos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté conmigo todos los días de mi vida. Tu paz que es irracional, que no es como el mundo la da, sino que viene de ti para morar en mí. Espíritu Santo de Dios, permite que mi corazón sea tierra fértil para que tu fruto, la paz tuya, esté en mi mente y en mi corazón. Permíteme, Señor, confiar en ti, en tus promesas. Permíteme, Señor, que yo pueda andar, decidir, hablar según lo que tú me has dicho que debo hacer. Yo quiero entregarte todo, Señor, porque en tus manos está mejor mi vida que en mis planes. En tus manos que hay bondad, amor, que tú redimes mi vida, que tú me levantas, que tú me sostienes, que tú me animas. Nadie en esta tierra, ni nada en esta tierra podrá hacer lo que tú haces por mí. Por eso hoy quiero aferrarme, Señor, que mi oración todos los días sea genuina. Un tiempo de alabanza, de adoración, de intimidad contigo, Señor, para que mi fe aumente y mi paz aumente, porque no depende de mí, de lo que yo haga o deje de hacer, depende de ti, Señor. Tú eres mi paz. Jesús, tú eres mi paz. Jesús, tú eres mi paz. Tú eres mi roca fuerte. Tú me sostienes y me levantas. Y hoy decido creer en ti, Jesús, en que tú te levantaste entre los muertos para darme vida y vida en abundancia. Y esta fe que creo en el Hijo de Dios me da el regalo de la salvación. Hoy decido creer que el Espíritu Santo mora en mí. El mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos vive en mí para hacer transformación real, para que yo no sea el mismo, no sea la misma, sino que ande en fe. Espíritu Santo de Dios, salimos o terminamos esta oración, pero nunca salimos de tu presencia. Te damos gloria y honra a ti. Hemos orado todos juntos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, Dios les bendiga. Queremos incluir, antes de terminar y que se tomen las fotos, algo dentro de nuestra liturgia, o sea, la forma de hacer culto, y es terminar con la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Una feliz semana.